Hola mis queridísimos amigos de Acuario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido hasta este instante, hasta este momento, absolutamente todo, incluidas las lecciones que nos ayudan a crecer como personas. También quiero agradecer esas bendiciones que están encima de nuestras cabezas, que yo siento que están aquí encimita de nosotros y que solamente esperan nuestros ojos abiertos, oídos despiertos y nuestro corazón dispuesto y nuestras manos para trabajar, ¿ya? Si tú también estás convencido de eso, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, hazlo con toda confianza. Lo puedes hacer en los comentarios del video o también me puedes escribir a mi correo samihistoriasytarot@gmail.com y yo respondo en la menor brevedad posible. Cualquier cosa que tú necesites de oraciones, cualquier asesoría, bueno, tú me lo puedes pedir con mucho gusto, no tiene ningún costo, por supuesto. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú sientes que esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó a tu vida. Esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las personas que están en una relación en este instante, en este momento. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Ya sabes que también para las parejas podría ser una lectura en espejo. Bueno, voy a comenzar con las parejas. No importa si estás en contacto cero, quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, que conectes ya en este instante. Bueno, vamos a ver. Esto es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja, como relación, en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Mira, tu persona especial es una persona como que es como muy dependiente de ti, ya te quiere, sí, es cierto que te quiere, pero a rato se siente como solo o sola, queriéndote, amándote. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo también. Se siente solo o sola queriéndote y amándote. A veces siente como que tú no lo quieres, tú no la quieres, como que no es correspondido. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial, que nunca lo engañes, que nunca le engañes, que nunca seas infiel con él o con ella. Espera que ustedes puedan seguir de una manera bonita, cordial, honesta y fiel por muchísimo tiempo. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, que a ratos tienes como muchas malas influencias de personas que te dicen muchas cosas, como que no les gusta a algunas personas la relación que tú tienes con tu persona especial y te dicen cosas. Eso es lo que piensa de ti, que a ratos te dejas influenciar por esas personas. Ahora vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Bueno, yo te digo que cualquier problema y dificultad que ustedes estén teniendo en este preciso instante, en este preciso momento, va a tener un buen desenlace. Ustedes son personas totalmente maravillosas y sabrán hablar, sabrán conversar y sabrán salir adelante de esta situación. Igual ustedes se van a atrever a algo más, van a dar un pasito más allá de su relación, de lo que están en este preciso momento, en este preciso instante. Las dudas se acaban, las dudas se terminan entre ustedes dos. Bueno, también te digo que hay personas que, lo que te estaba diciendo, personas que no quieren que estén con usted, que estén ustedes dos juntos, que no quieren verlos felices. No sé si es que estén interesados en el uno y en el otro, pero son personas que realmente no los quieren ver juntos. Tengan mucho cuidado con esas personas porque van a ser una constante en la relación de ustedes. Si ustedes no alejan a esas personas, si no les ponen un tate quieto, podría ser un constante en la relación de ustedes. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que no pierdan la esperanza, que resuelvan las cosas ustedes juntos, que no peleen por, ¿cómo te digo? Que resuelvan todo, absolutamente todo, pero sin llegar como a extremos de enojarse tanto, de discutir tanto, respirar antes de hablar, respirar antes de pensar, pensar antes de hablar, mis queridos amigos y amigas, porque lo que ustedes tienen no es falta de amor, tal vez es falta de comunicación y falta de compenetrarse un poquito más. Ahora vamos a ver qué me les dicen mis angelitos a ustedes el día de hoy en esta relación que está en construcción al parecer, o está en crecimiento, o tal vez está en un momento de enfriamiento, pero que
tienen la posibilidad de seguir adelante. Vamos a ver qué me les dicen mis angelitos. Mira, totalmente espectacular. Ese angelito te dice: cumple tus deseos para conocerte. Mira, ¿qué es lo que realmente quieren ustedes dos con la relación? ¿Qué es lo que tú quieres con tu persona especial? ¿Qué es lo que quiere él o ella contigo? ¿Qué es lo que ustedes quieren como pareja, como relación, como proyecto de vida? Eso es lo que les está invitando este angelito a preguntarse y a resolverse y a tomar decisiones conforme, congruente con estas respuestas a estas preguntas. Vamos a ver ahora qué consejo me les da el tarot egipcio a ustedes el día de hoy, para ustedes que están en esta relación. Esta es la cartica de la retribución invertida. Esta cartica te está diciendo que no pierdas la oportunidad que tienes ahora con esta persona, porque esta podría ser la última oportunidad que tienes con la persona. Que hablen con la verdad, aunque la verdad a veces es dura, pero es la verdad al fin de cuentas. Bueno, les mando un abrazo a ustedes que están en esta relación. Vamos para adelante, ánimo. Si eso es lo que ustedes quieren hacer, seguir juntos, bueno, ánimo y sigan adelante. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas en este preciso instante, en este preciso momento. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este instante, en este preciso momento, mi solterito y mi solterita. Y esas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer en cuestiones económicas tú estás bien, súper bien, te está yendo de maravilla. No importa si tienes mucho o poco, pero tú estás contento con lo que tienes y sigues adelante, sigues luchando, la sigues guerreando para avanzar muchísimo más en cuestiones económicas. En cuestiones sociales también tienes muchísimo reconocimiento, eres una persona bastante popular, que te quieren, que te estiman. No necesariamente tienes que ser una persona totalmente extrovertida para hacer esto, ¿ya? Podría ser una persona más bien calmada, pausada, pero que te estiman muchísimo. Mira, hay ciertos problemas y dificultades de los cuales tú estás saliendo, tú estás arrancando, tú como que estás elevando vuelo de nuevo, ¿ya? Pero ten cuidado porque hay personas que te están queriendo aconsejar mal, influenciándote mal. Al parecer, ya en cuestiones sentimentales y todas estas cosas, al parecer tú acabas de salir de una relación de esas bastante turbulentas, alguien te engañó, alguien no fue muy honesto contigo y aún permanece como ese pequeño dolorcito en tu corazón. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, como que tú vas a decir, bueno, ya, esto como que ya me dolió lo suficiente lo que me hizo esa persona, y vas a hacer un antes y un después. Vas a decir, hasta hoy sufrí, listo, se acabó esa situación. Ya con relación, por ejemplo, a tu familia, van a llegar unas noticias bastante buenas, algo sorprendente que va a llegar a tu familia, algo muy positivo. Bueno, te pido que tengas cuidado con los encuentros sexuales que tú llegues a tener, porque tal vez la persona, ese encuentro casual, de pronto es con una persona comprometida y te podría traer problemas o dificultades en un futuro más bien cercano. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, a pesar de que en este momento te está yendo súper bien en la economía y en todos asuntos de trabajo, que seas previsivo, precavido con tus gastos y que te hagas un ahorro para un futuro, ¿ya? Para un futuro, que no te lo gastes absolutamente todo. Ahorra más o menos un 10% de tus ingresos o el porcentaje que tú puedas. Bueno, haz un ahorro para que tengas una provisión en un futuro, o puedas invertir, comprarte algo, tu casa, tu carro, lo que tú quieras. Bueno, hazte un proyecto. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Bueno, espectacular este angelito. Sufrirás una transmutación, te dice, un cambio de adentro hacia afuera. Va a haber algo que a ti te va a llevar a una transformación totalmente espectacular, que ni siquiera tú mismo te vas a reconocer, pero es en positivo, mi querido amigo y amiga. Si tú también estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Cultiva tu vida espiritual para que esto se dé de una manera más pronta, más rápida, y verás que no solamente es tu cambio espiritual y personal, sino en todos los aspectos de tu vida. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta carta es la carta del testimonio. Bueno, van a ver para ti, no sé,
viajes, cosas totalmente positivas, invitaciones. Disfruta toda esta situación. Ya en cuestiones de matrimonio, te dice esta carta que todavía se demora un poquito, si es lo que tú estás esperando, de pronto conseguir una pareja para matrimonio. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, solteritos y solteritas, mis queridos amigos y amigas. Y ahora vamos con la economía. Vamos a hablar acerca de quien pregunta por su economía. Mira, vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales el día de hoy con respecto a tu economía. Mira, al parecer en este momento tú te encuentras un poco, no sé, agobiado o agobiada por algo relacionado con el trabajo, por problemas o dificultades de tus negocios o de tu entorno económico, tal vez proyectos que no se están dando en este preciso momento, pero esto también va muy relacionado con tu estado emocional, ¿ya? Mira, cálmate, toma distancia de los problemas, toma fuerza, toma vitalidad, porque te digo que no hay mayor cosa que nos demande a nosotros vitalidad, energía vital, que la cuestión económica, ¿ya? Que lograr proyectos, que lograr éxito económico. Entonces, para que tú logres estos éxitos económicos que tú tanto deseas, bueno, llénate de energía. ¿De qué manera te puedes llenar de energía? Yendo a la naturaleza, abrazando árboles, cuidando mascotas, llevando una vida espiritual y también una vida personal, cuidando tu cuerpo también, no solamente tu alma, tu cuerpo, tu mente. Cuídate todo y verás que vas a tener la suficiente vitalidad y eso se va a reflejar en lo que tú realices como actividad económica. Ese es el consejo de tus guías espirituales. Ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía. Bueno, mira, este angelito es totalmente, maravilloso. Dice, saldrás de una época estéril, totalmente maravilloso. Mira, pero esto va precedido de lo que te estoy diciendo. Sánate por fuera, por dentro, cuídate, ámate a ti mismo, que ya verás que todo lo que esté en tu alrededor, en tu entorno y lo que tú produzcas, ya sea de dinero, de relaciones, todo es el reflejo de tu salud física, emocional y espiritual. Ahora vamos a ver qué te aconseja el tarot egipcio, qué te dice el tarot egipcio el día de hoy para ti que estás preguntando por tu economía. Mira, esta carta es la carta de la retribución y está de manera derecha. Dice, un amigo. Esta carta te está anunciando que un amigo tuyo, un conocido tuyo, va a llegar a tu entorno económico con alguna propuesta, con algo totalmente maravilloso. Alguien del pasado llega con algo sorprendente para ti. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. Los llevo en mi corazón, los quiero muchísimo, muchísimo y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso, bueno, si es de tu salud, viéndote saludable, si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.